En acción de gracias, mi tío se paró en la puerta y dijo, ya no eres parte de esta familia, lárgate. Detrás de él, vi a mi madre riéndose mientras le daban mi lugar al novio de mi hermana. Solo asentí, regresé a mi auto, y envié el mensaje que había guardado durante meses. 5 minutos después, la mitad de los invitados se levantó de la mesa y se fue. Soy Joseph, tengo 28 años y toda mi vida he sido el invisible de la familia. No es que no me vean, pero solo existo cuando necesitan algo, plata, un favor o alguien a quien culpar. Mi madre, Diane, tiene una lengua que corta como vidrio y siempre sabe cómo hacerte sentir menos. Mi hermana, Nora, es la estrella, la hija perfecta que nunca falla. Y yo, bueno, soy el que sobra. Era acción de gracias, y como siempre, la cena era en la casa de mi tío Thomas. Todos los años igual, sonrisas falsas, fotos para las redes y un pavo que nadie disfrutaba tanto como fingían. Pero esta vez, algo en mí estaba distinto. Estaba harto de ser el que siempre da, el que siempre calla. Llevaba meses grabando cosas, conversaciones, mensajes, cualquier prueba de las mentiras de mi familia. No era por maldad, era por supervivencia. Tenía un mensaje listo en mi celular, con un archivo que podía hacer temblar la mesa. No sabía si lo enviaría, pero cargarlo me daba una especie de poder. Llegué a la casa de Thomas con una botella de vino barato, un intento patético de encajar. La casa estaba igual que siempre, luces cálidas, olor a comida y esa vibra de todo está perfecto que me daba náuseas. Subí los escalones, toqué el timbre y ahí estaba Thomas, con su camisa de franela y esa cara de ¿qué haces aquí? Joseph, dijo, seco. Ya no eres parte de esta familia. Lárgate, me quedé helado. No era la primera vez que me hacían sentir que no pertenecía, pero esto era nuevo. Miré por encima de su hombro. En el comedor, mi madre estaba con una copa de vino, riéndose. Nora estaba al lado de su novio nuevo, Ryan, un tipo que parecía modelo de revista. Él estaba sentado en mi lugar, en la silla del rincón que siempre me tocaba. No dije nada. Asentí, di media vuelta y caminé al auto. Sentía la mirada de Thomas en la nuca, pero no miré atrás. Me senté, cerré la puerta y respiré hondo. Las manos me temblaban, no de tristeza, sino de rabia mezclada con algo más. Saqué el celular, abrí el mensaje que había guardado. Era corto, si quieren saber la verdad, escuchen esto. Adjunto iba un audio, un montaje de grabaciones que mostraban a mi familia como eran, mi madre hablando mierda de todos, Nora mintiendo sobre su vida, Thomas planeando cómo quedarse con plata que no era suya. Presioné enviar a un grupo con casi todos los invitados, tíos, primos, hasta amigos cercanos. Luego tiré el celular al asiento del copiloto y manejé a un café a unas calles. Pedí un café negro, me senté y esperé. No pasaron ni 10 minutos y mi celular empezó a explotar. Mensajes, llamadas, notificaciones. No contesté nada, solo miraba la pantalla, viendo los nombres aparecer. Entonces llegó un mensaje de mi prima Eva, Joseph, ¿qué carajo? Estoy saliendo de la casa. ¿Dónde estás? Le dije dónde estaba. Media hora después, Eva entró al café, con el pelo corto desordenado y los ojos bien abiertos. Se sentó frente a mí y dejó su celular en la mesa. Joseph, dijo, casi sin aliento. La mitad de la mesa se levantó y se fue después de ese audio. Fue un desastre, sonreí, aunque no sabía si era por satisfacción o por nervios. ¿Qué pasó? Eva se recostó en la silla. Primero, silencio total, como si alguien hubiera cortado la música. Tu madre intentó decir que era falso, que lo editaste. Pero cuando la tía Susan escuchó su voz en el audio, se puso blanca y se fue. Luego Paul y su esposa, y después otros. Nora estaba gritando, Thomas tratando de calmar a todos, pero nadie le hizo caso. Sentí un nudo en el estómago, pero también algo como alivio. Y mi madre, furiosa, dijo Eva. Dijo que eras un traidor, que siempre fuiste un problema. Pero, Joseph, nadie le creyó del todo. No después de eso. Tomé un sorbo de café, tratando de procesar. Sabía que esto no iba a terminar con un abrazo familiar. Mi familia no era de los que admiten errores. Pero la verdad estaba ahí, y eso era suficiente por ahora. Crecí en una casa donde todo era apariencia. Mi madre vivía para el que dirán. Si alguien compraba un auto nuevo, ella tenía que tener uno mejor. Si Nora hacía algo bien, era como si hubiera ganado un Oscar. Pero yo podía sacarme un título, conseguir un trabajo bueno, y lo único que recibía era un qué bien antes de que cambiaran de tema, trabajo como analista de datos, gano decente, vivo bien. Pero también fui el idiota que siempre ayudó. Pagué la hipoteca de mi madre cuando casi pierde la casa. Cubrí las deudas de Nora cuando se pasó con las tarjetas. Hasta le di plata a Thomas para salvar su negocio. Nunca pedí nada, pero tampoco me dieron un gracias. En cambio,
Me trataban como si fuera una molestia, alguien que solo servía para resolver problemas. Con el tiempo, entendí que no era que no me quisieran, era que les convenía tenerme como el invisible. Así podían seguir con sus secretos, sus peleas por plata, sus mentiras. Pero yo ya no podía más. Por eso empecé a grabar. No era un plan maquiavélico, solo quería pruebas. Una vez, mi madre le dijo a Nora que yo era una carga y que ojalá me hubiera ido de casa antes. Otra vez, Nora admitió que mintió sobre un ascenso para quedar bien. Y Thomas, él era el rey. Grabé una llamada donde hablaba con un abogado sobre cómo quedarse con una herencia que debía ser para todos, no era venganza. Era mi forma de decir hasta aquí. Sentado con Eva en ese café, sentí que por fin había hecho algo por mí. ¿Y ahora qué?, preguntó Eva, mirándome con preocupación. No lo sé, dije. Pero no vuelvo a esa casa, ella sintió. Tienes mi apoyo, Joseph. Siempre supe que algo estaba mal con esta familia, pero esto, fue otra cosa. Eva siempre fue distinta. No le importaban las apariencias, y aunque a veces se dejaba llevar por la corriente, siempre fue honesta conmigo. Me hacía sentir que no estaba solo, mi celular seguía vibrando. Mensajes de Nora, insultándome. Llamadas de mi madre, que ignoré. Hasta un mensaje del tío Paul, diciendo que quería hablar. No contesté nada. No necesitaba hacerlo. Sabía que mi madre iba a intentar desacreditarme, y Thomas probablemente ya estaba pensando cómo salvar su imagen. Pero por primera vez, no me importaba, había dado el primer paso para dejar de ser el invisible. No sabía qué venía después, pero por ahora, eso bastaba. Sentado en el café con Eva, sentía una mezcla de alivio y nervios. Mi celular vibraba sin parar, pero lo puse en silencio. No quería leer los insultos de Nora ni las excusas de mi madre. Solo quería este momento de calma, aunque sabía que la tormenta apenas empezaba. Eva pidió un té y se inclinó hacia mí. Joseph, ¿cómo juntaste todo eso? Las grabaciones, digo. No te culpo, pero, fue como tirar una bomba, reí, aunque salió amargo. No fue algo planeado. Empecé a grabar porque estaba harto de que me trataran como idiota. Cada vez que alguien decía algo cruel o mentía, lo guardaba. Al principio, era para no sentirme loco. Pero luego se volvió, no sé, una forma de defenderme. Ella asintió. ¿Y ahora qué? No puedes simplemente desaparecer. Tu madre va a querer sangre. Que lo intente, dije, encogiéndome de hombros. No voy a seguir siendo su punching bag. Ni de ella, ni de Nora, ni de Thomas. Eva sonrió, pero había preocupación en sus ojos. Sabes que no van a dejar esto así. Tu madre ya debe estar contando su versión. Y Nora, ella siempre juega a la víctima. Tenía razón. Mi madre, Diane, era experta en darle la vuelta a todo. Podía hacer que un desastre pareciera un malentendido y siempre salía como la mártir. Nora, por otro lado, sabía manipular como nadie. Su novio Ryan probablemente ya creía que yo era el malo. Pero esta vez, no iba a dejar que me pisotearan. Que hablen, dije. Ya no me importa. Por primera vez, no estoy corriendo a arreglar sus problemas. Eva levantó su taza como si brindara. Por eso, entonces. Por no arreglar problemas. Sonreí, pero el momento se rompió cuando mi celular vibró con una llamada de mi tío Paul. Dudé, pero Eva me miró y dijo, contesta. A ver qué quiere, respiré hondo y contesté. ¿Qué pasa, Paul? Joseph, su voz sonaba cansada. Necesito hablar contigo. ¿Dónde estás? Le dije el nombre del café, aunque no estaba seguro de querer verlo. Paul siempre había sido de los menos malos, pero eso no era mucho decir. Siempre se quedaba al margen, dejando que Diane y Thomas manejaran todo. Media hora después, Paul entró al café. Era un hombre grande, con el pelo gris y una camisa que gritaba tío de Acción de Gracias. Se sentó, pidió un agua y fue al grano. Lo que hiciste fue una locura, Joseph, dijo, sin enojo. Escuché el audio. Todos lo hicimos. Y, no sé cómo decirlo, pero creo que tenías razón. Me quedé mirándolo, sorprendido.
¿Razón? Paul suspiró. Siempre supe que Diane y Thomas tenían sus cosas, pero escucharlos así, tan crudos, fue un golpe. Susan está destrozada. Confiaba en Diane, y ahora se siente traicionada, Eva intervino. ¿Y por qué nadie dijo nada antes? Joseph ha estado lidiando con esto solo toda su vida, Paul bajó la mirada. No tengo excusa, Eva. Todos hemos dejado que las cosas sigan así porque es más fácil. Pero lo que hiciste, Joseph, cambió algo. No sé si para bien o para mal, pero cambió, no sabía qué decir. Quería gritarle que donde estaba cuando necesitaba apoyo, pero otra parte de mí solo quería escuchar. ¿Qué están diciendo los demás? Pregunté. Paul se rascó la nuca. Diane dice que todo es mentira, que editaste las grabaciones. Thomas está callado, lo cual es raro. Nora está haciendo un show, llorando y diciendo que la humillaste frente a Ryan. Pero hay otros, como Susan y yo, que no podemos ignorar lo que escuchamos. Y que quieren que haga, dije, cruzándome de brazos. ¿Que me disculpe? ¿Que finja que nada pasó? No, dijo Paul rápido. Solo quiero entender por qué llegaste a esto. ¿Y qué necesitas para seguir adelante? Esa pregunta me sorprendió. Nadie en mi familia me había preguntado qué necesitaba. Siempre era yo quien tenía que ceder. Miré a Eva, que me dio un pequeño asentimiento. No necesito nada de ustedes, dije. He ayudado a esta familia por años. Pagué deudas, di dinero, arreglé problemas. Y lo único que recibí fue que me trataran como si no existiera. Estoy cansado, Paul. Paul asintió lentamente. No sabía que habías hecho tanto. Diane nunca lo mencionó. Por supuesto que no, dije, con una risa amarga. Porque entonces tendría que admitir que dependía de mí. El silencio fue incómodo, pero no me importó. Por primera vez, sentía que tenía el control. Paul se quedó un rato más, pero no insistió. Antes de irse, dijo que Susan quería hablar conmigo, pero necesitaba tiempo. Le dije que no había problema. No buscaba reconciliaciones rápidas. Cuando Paul se fue, Eva me miró. Eso fue intenso. ¿Estás bien? Creo que sí, dije. Es raro. Pensé que me sentiría peor, pero, me siento libre, ella sonrió. Te lo mereces. Pero, Joseph, esto no va a terminar aquí. Tu madre no va a dejar que esto pase. Lo sé, dije. Y estoy listo. Esa noche, en mi apartamento, revisé los mensajes. Había de todo, insultos de Nora, tíos diciendo que estaba loco, y algunos, como Susan, que solo decían necesitamos hablar. Uno me sorprendió, mi primo Ben, el hermano menor de Eva. Joseph, lo que hiciste fue valiente. No sé si yo podría. Si necesitas algo, aquí estoy. Ben siempre había sido callado, el que se mantenía al margen. Que me escribiera significaba más de lo que esperaba. Le respondí un gracias y guardé el celular. Los días siguientes fueron un caos. Mi madre empezó a desacreditarme, llamando a todos, diciendo que había editado las grabaciones, que estaba celoso de Nora. Algunos le creyeron, otros no. Eva me mantenía al tanto, y aunque intentaba no prestar atención, la rabia seguía ahí. Una semana después, recibí un correo de mi madre. Era largo, lleno de acusaciones, pero una línea me golpeó. Siempre supe que no eras como nosotros. Nunca encajaste. Era como si hubiera resumido años de desprecio en unas palabras. Respondí con algo que no esperaba de mí. Le escribí, tienes razón. No encajo. Y estoy mejor así. Luego bloqueé su número. Fue como cortar una cuerda que me había estado ahorcando, pero no todo fue fácil. Cortar la ayuda financiera fue el siguiente paso. Durante años, había sido el banco de la familia. Pagué la hipoteca de mi madre, las deudas de Nora, dinero para el negocio de Thomas. Nunca lo hice público porque no quería su gratitud. Pero ahora, no iba a seguir sosteniéndolos. Llamé al banco y cancelé las transferencias automáticas para mi madre. Envié un mensaje a Nora y Thomas, no hay más dinero. Esto se acabó. Nora me llamó, gritando que era un egoísta, que la dejaba en la calle.
Tomás amenazó con demandarme, aunque no tenía sentido. Eva me advirtió que mi madre planeaba algo. Escuché que quiere hablar con un abogado, dijo por teléfono. Dice que vas a pagar por humillar a la familia. Que lo intente, dije. No tengo nada que perder, no todo fue malo. Susan me llamó días después, llorando. Dijo que siempre supo que Diane era manipuladora, pero no pensó que llegaría tan lejos. Me pidió disculpas por no hacer nada antes. No era una reconciliación total, pero era algo. También hablé con Ben, que me invitó a tomar una cerveza. Hablamos de todo menos de la familia, y me reí de verdad por primera vez en mucho tiempo, pero entonces, mi madre apareció en mi apartamento una noche. Estaba en pijama, viendo una serie, cuando tocaron el timbre. Abrí y ahí estaba, con esa mirada que te hacía sentir pequeño. ¿Cómo te atreves a hacerme esto?, dijo, sin saludar. Destruiste nuestra familia. No, mamá, dije, calmado. Tú lo hiciste. Yo solo puse la verdad en la mesa. Intentó entrar, pero le bloqueé el paso. No vas a entrar aquí. No después de todo. Eres un desagradecido, escupió. Te di todo, y así me pagas. Todo, dije, con la rabia subiendo. Me diste migajas y esperabas que te agradeciera. Se acabó, cerré la puerta y me quedé temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Era la primera vez que le decía que no en la cara. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero sabía que la guerra no había terminado. Eva dijo que algunos parientes empezaban a cuestionar las cosas. Susan y Paul hablaban con otros, diciendo que era hora de ser honestos. Pero Diane y Nora seguían en su cruzada, y Thomas estaba demasiado callado, lo que me ponía nervioso. Aún así, sentía algo nuevo. No era felicidad, pero sí paz. Por primera vez, no vivía para complacer a nadie. Estaba encontrando mi voz, y aunque el camino era duro, valía la pena. Una mañana, mientras tomaba café en mi apartamento, recibí un mensaje de Susan. Era corto: Joseph, ¿podemos vernos? Solo quiero hablar. Dudé. Susan había sido honesta en su llamada, pero una parte de mí seguía desconfiando. Al final, acepté. Quedamos en un parque cerca de mi casa, un lugar tranquilo con bancos y árboles que ya estaban perdiendo sus hojas. Cuando llegué, Susan estaba sentada, mirando al suelo. Se veía agotada, como si no hubiera dormido en días. Me senté a su lado y esperé. No quería ser el primero en hablar. Joseph, empezó, con la voz temblorosa. No sé cómo empezar a disculparme. Escuché las grabaciones otra vez, y no puedo creer que dejé que las cosas llegaran tan lejos. Siempre supe que Diane era dura contigo, pero no imaginé cuánto. No dije nada. No porque estuviera enojado, sino porque no sabía cómo responder. Toda mi vida había esperado que alguien en la familia reconociera lo que pasaba, y ahora que estaba ocurriendo, no sabía qué hacer con ello. Lo que hiciste fue valiente, continuó Susan. Y también doloroso. Pero abrió los ojos a muchos de nosotros. Paul y yo hemos estado hablando con otros, y hay más gente que quiere disculparse contigo. No todos, claro. Diane y Nora, ellas no van a cambiar. Lo sé, dije, mirando las hojas en el suelo. Y no espero que lo hagan. Solo quiero seguir adelante. Susan asintió. Si necesitas algo, cualquier cosa, aquí estoy. No sé si significa mucho ahora, pero quiero que sepas que no estás solo. Esas palabras me golpearon más de lo que esperaba. Asentí y murmuré un gracias. No era una reconciliación mágica, pero era un comienzo. Cuando Susan se fue, me quedé en el parque un rato más, pensando en lo que había dicho. No estaba solo. Eva, Ben, ahora Susan. Tal vez no necesitaba a toda la familia, solo a los que realmente valían la pena, pero la calma no duró. Unos días después, Eva me llamó, casi gritando. Joseph, tu madre está loca. Publicó en las redes una carta abierta, diciendo que eres un mentiroso y que intentaste destruir la familia por celos. Está pidiendo que todos tomen partido. Reí, aunque no había nada de gracioso. ¿En serio, una carta abierta? ¿Qué es esto, un drama de telenovela? Sí, pero está funcionando, dijo Eva.
Algunos tíos le están siguiendo la corriente. Aunque otros, como Ben y yo, estamos diciendo la verdad. Subí una captura de pantalla de uno de los audios en el grupo familiar. No sé si fue lo correcto, pero no podía quedarme callada. Gracias, Eva, dije. Pero no te metas en más problemas por mi. No es por ti, respondió. Es por lo que es justo. No voy a dejar que Diane y Nora sigan manipulando a todos. Esa noche, revisé las redes. La publicación de mi madre era un espectáculo, llena de lágrimas falsas, hablando de cómo había sacrificado todo por mí y cómo yo la había traicionado. Algunos comentarios la apoyaban, pero otros, para mi sorpresa, me defendían. Ben había escrito, escuchen las grabaciones antes de juzgar. La verdad no miente. Eva también había compartido un mensaje corto, diciendo que estaba harta de las apariencias. Ver eso me dio una chispa de esperanza. No estaba peleando solo, pero el golpe final vino de Thomas. Recibí un correo suyo, formal y frío, como si fuera un abogado. Decía que estaba considerando acciones legales por difamación y que me arrepentiría de haber enviado el audio. No tenía idea de si tenía base legal o no, pero el mensaje era claro, quería asustarme. En lugar de responder, reenvié el correo a Eva y Ben, con un simple, miren esto. Ben me llamó enseguida. Joseph, esto es ridículo. Thomas no tiene nada. Está desesperado porque sabe que lo que dijo en esas grabaciones es verdad. ¿Quieres que hable con un amigo que es abogado? No sé, dije. No quiero pelear en tribunales. Solo quiero que me dejen en paz. Lo entiendo, dijo Ben. Pero no dejes que te intimiden. Si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Esa conversación con Ben fue un punto de inflexión. Siempre lo había visto como el primo callado, pero ahora estaba mostrando una fuerza que no sabía que tenía. Me hizo darme cuenta de que, aunque había perdido a gran parte de mi familia, estaba ganando algo mejor, aliados de verdad. Decidí tomar una medida más. Durante años, había sido el que mantenía a flote a mi madre, Nora y Thomas. No solo con dinero, sino con mi silencio, con mi disposición a ignorar sus mentiras. Pero ya no más. Envié un último mensaje al grupo familiar, sin audios ni pruebas, solo palabras: no voy a seguir siendo el que arregla sus errores. No me busquen para pedir favores, dinero o perdón. Estoy fuera. La reacción fue inmediata. Nora me escribió, furiosa, diciendo que era un traidor. Thomas envió otro correo, esta vez más agresivo, diciendo que iba a hacer que pagara. Pero también hubo mensajes de apoyo. Susan me escribió, hiciste lo correcto. Estoy orgullosa de ti. Paul envió un simple, lo entiendo. Aquí estoy si cambias de idea. Mi madre no escribió. No esperaba que lo hiciese. Pero su silencio decía más que cualquier carta abierta. Sabía que había perdido el control, y eso la estaba matando. Con el tiempo, las cosas se calmaron. Eva y Ben se convirtieron en mi nueva familia, no por sangre, sino por lealtad. Susan y Paul empezaron a visitarme, no para hablar de la familia, sino para construir algo nuevo. Hablábamos de películas, de trabajo, de cualquier cosa menos de Diane, Nora o Thomas. Era como empezar de cero, y aunque a veces extrañaba la idea de una familia unida, sabía que esa nunca había existido. Un día, mientras tomaba una cerveza con Ben, me dijo algo que se quedó conmigo: Joseph. Siempre pensé que eras el más fuerte de todos nosotros. Aguantaste cosas que yo no habría podido. Y ahora estás libre. No supe qué responder, pero asentí. Tenía razón. Estaba libre. No de la rabia o el dolor, porque esas cosas no desaparecen de un día para otro. Pero libre de las cadenas que me habían atado a una familia que nunca me quiso de verdad. Empecé a enfocarme en mí. Seguí con mi trabajo, que siempre había sido mi refugio. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Hice nuevos amigos, gente que no sabía nada de mi pasado y que me aceptaba por quien era, no por lo que podía darles. Eva y Ben venían a mi apartamento los fines de semana, y a veces Susan se unía. Hablábamos, reíamos, y por primera vez, sentía que pertenecía a algo real. Un año después, Acción de Gracias volvió.
No fui a la casa de Thomas, y nadie me invitó. En cambio, Eva, Ben, Susan y Paul vinieron a mi apartamento. Hicimos una cena sencilla, pizza, cerveza y un pastel que Eva quemó por accidente. No había fotos para las redes, ni sonrisas falsas. Solo nosotros, siendo honestos, siendo reales, mientras cortábamos el pastel, Eva levantó su cerveza y dijo, por la familia que elegimos, brindamos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en casa. No era perfecto, pero era mío. Había enfrentado a mi familia, había expuesto sus mentiras, y aunque perdí mucho, gané algo mejor, mi propia voz, mi propia vida. Y eso, más que cualquier cena de acción de gracias, valía todo.